Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas, amigos. Una vez más, nuestro buen Padre Eterno nos ha concedido el privilegio de hoy de encontrarnos una vez más para deleitarnos en la palabra de nuestro Señor, para nosotros aprender cada día más, porque es sumamente importante que nosotros vayamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor para realmente poder hacer una adoración inteligente, para que nuestro servicio a nuestro Señor sea razonable, sea inteligente, sea un servicio racional, no irracional, no por instinto, sino nosotros como sus hijos, sus criaturas, debemos actuar siempre inteligentemente porque tenemos la inteligencia de nuestro Señor, que es su Santo Espíritu quien está para conducirnos a toda verdad. Hoy nos ha dado una vez más grandiosa oportunidad que por supuesto lo vamos a disfrutar. Ya hemos hablado del hogar, hemos hablado de casamiento, hemos hablado de todas estas cosas y el domingo y el miércoles anterior pasado estábamos tocando la familia. Y vamos a continuar con nuestro estudio sobre la familia. Habíamos visto en Génesis el capítulo 2, verso 18 al 24, lo que realmente hizo el Señor. Hizo dormir a Adán y le extrajo una costilla, y de esa costilla formó a su compañera idónea para que pudiera realmente organizar la familia. Y a partir de ahí, la familia realmente fue organizada y nos dijo Dios en su palabra todo el desarrollo. Y esta noche vamos a continuar y por supuesto vamos a orar. Amantísimo y bendito Padre, la honra, la gloria sean para ti en esta noche hasta la eternidad. Te damos gracias porque nos ha dado una vez más la oportunidad de estar juntos en esta noche para aprender más de ti, para desarrollarnos más y para entender tus propósitos para con nosotros y ser hombres y mujeres muy felices en ti para tu honra y tu gloria. Te damos gracias, Señor. Ayúdenos, oh bendito Padre, a que tu Santo Espíritu nos pueda continuar bendiciendo, llevándonos a toda verdad, y que esta verdad pueda cobrar vida en nosotros, y así estaremos adorándote en verdad para tu honra y tu gloria. Gracias por amarnos, gracias por apartarnos estos momenticos para estar contigo, para estar juntos, calentándonos como hermanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Te damos gracias, Señor.
Ilumínanos, direcciónanos y condúcenos, Señor. En el nombre santo y bendito, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Bueno, mis queridos, entonces, hoy vamos a continuar desarrollando, hablando sobre la familia. Y habíamos dicho, el Señor es el autor de la familia. Varón y hembra nos formó para nosotros realmente vivir en familia. Nosotros somos seres sociables, habíamos dicho. No somos seres solitarios, ni en el plan de nuestro Dios existe voto al celibato, porque Él dijo muy bien y claramente, no es bueno que el hombre estuviese solo. No es bueno. Si antes de todo Dios dijo que no es bueno, significa continúa siendo hoy por hoy, no es bueno. Y Él había dicho, le haré una ayuda idónea, una compañera. Y esta compañera no es un ser extraño, sino esta compañera proviene directamente de nosotros. Por esa razón se llama varona, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Formó la familia y nos dijo, en esta familia que formó, compuesto de Adán y Eva, Adán conoció a su mujer, habíamos explicado, el verbo conocer significa intimar. Adán tuvo relación con su mujer, se intimó los dos y salió el amor que los dos tenían. El amor de ellos se llamaba Caín y luego Abel y así sucesivamente. Por esta razón duró Adán 930 años, engendrando hijos y hijas para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y luego también habíamos visto en Génesis el capítulo 4 que que Caín también, después de haber asesinado a su hermano, cogió una hermana y se fue y fundó su ciudad de allá y conoció que Caín a su mujer y dio a Enos y así sucesivamente hasta que apareció Lamec y Lamec tomó la decisión de no quedarse con una sola, sino Lamec tomó dos mujeres. Ahí habíamos dicho, arrancó también la poligamia. Entonces, todo eso habíamos visto, de la descendencia de Caín nació los músicos. De la descendencia de Caín que nació los que fabricaban armas a través de bronce, a través de hierro, a través de todo eso, entonces que fabricaban, pero ya las familias estaban ya organizadas. El organizador de la familia no es un chispazo, sino fue creado por el gran creador, nuestro Dios. Y en eso realmente nosotros habíamos quedado. Yo creo también que habíamos leído Génesis capítulo 4, versos 25 y 26, que habíamos leído y es ahí creo que nosotros habíamos llegado 25 y 26 que nos dice, y aconteció de nuevo que Adán conoció a su mujer, la cual dio a luz a un hijo y llamó su nombre Set. Habíamos explicado después de durante 7
generaciones no se había adorado a Dios, se había desconocido a Dios. El hombre, la generación, había apartado totalmente porque estaban bravos de que Dios había expulsado del paraíso a sus padres, entonces se volvieron enemigos del Señor. Entonces ellos se fueron y duraron todo 6 generaciones sin adorarle al Señor. Hasta cuando llegó Set, cuando nació Set, que es a la 7ª generación, entonces nos dice qué sucedió. Comenzaron los hombres a honrar a Dios. Dice, porque, mire bien lo que dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y el verso 26 nos dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces, mire bien, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Hasta cuando nació Enos, ¿cierto? Entonces la generación de Set comenzó a adorar al Señor. 6 generaciones habían pasado sin que el hombre se acordara del Señor. El hombre vivía alejado en enemistad profunda, pero cuando nació Set, Eva sí le dijo, es que Dios me ha sustituido, me ha reemplazado a Abel. Y Set nació, y Set, cuando tuvo también su familia, entonces Set dio a Enos, y a partir de Enos se comenzó realmente a honrar y glorificar a nuestro Dios. También habíamos dicho la palabra familia es la voz latina que viene de famulus, que nos dice realmente que era esclavo. Pero el último momento, en el origen de esta palabra famulus, proviene de oscafamel en latín, que significa esclavo. Bueno, entonces habíamos que dicho, hay 2 formas de familia que siempre durante el tiempo se estaban manejando. Habíamos que dicho en un sentido amplio, la familia es un grupo de personas por la naturaleza misma se unen en derechos y ellos se agruparon y formaron una familia. Y en el sentido más amplio, que es la segunda, del árbol genealógico, que proviene directamente del mismo tronco, es decir, que nace de una familia. Por ejemplo, nosotros, la raza humana, la familia humana, venimos del tronco, que es Adán y Eva, y así sucesivamente nos íbamos multiplicándonos para hoy por hoy ser lo que realmente nosotros somos. Habíamos hablado que también de la familia en las dos épocas más importantes, que es la época griega y la época romana. La familia en griego es epistion, que significa lo que se halla junto al hogar. Esto es el concepto de los griegos. Todos los que están en el hogar, entonces decían, esa es la familia. Esa es la familia. ¿Qué es ese epistion? Entonces es la familia. Mientras en Roma, entonces se utilizaba el famulus. Entonces que habíamos dicho que famulus
tiene varios significados y los vamos a poner hoy, que es primeramente conjunto de personas unidas entre sí por vínculo de agnación. Es decir, las personas se reúnen y forman un grupo, pero dicen, esa es la familia. Por ejemplo, en las religiones, entonces las personas se unen y dicen, es la familia. En las pandillas, entonces se reúnen, entonces y dicen la familia, ¿ok? Y en diferentes grupos, desde que las personas se unan y toman la decisión, dicen, no, nosotros formamos una familia. Ese es el primer concepto que los romanos habían quedado en cuanto a la familia. El segundo significado para los romanos es una célula formada por individuos colocados bajo la potestad del pater familia. El pater familia es el padre de familia. Ahora es un grupo de individuos, ¿cierto?, colocado bajo la potestad de un pater familia, es decir, de un padre de familia, o bajo su patria potestad, o en manos, es decir, que está en su mano. Ese es el segundo. Un grupo de individuos, de personas que se reúne bajo el cuidado, en la mano, bajo la dirección de un padre de familia. O está en la mano de él, ese es el segundo grupo. El tercer significado, si nos dice, es individuos que tienen su origen común por descender de un mismo tronco. Por ejemplo, vamos a permíteme tomar el ejemplo de los israelitas. Los israelitas vienen de un tronco que es realmente Abraham, porque es a partir de Abraham que comienza a formar el pueblo israelita o el pueblo hebreo. ¿Por qué se llama hebreo? Por Abraham, que era errante. Esa es la palabra hebreo, errante. Entonces Abraham no tenía una tierra fija, no tenía una nación, y le llamaban Abraham el hebreo, es decir, el errante. Entonces esto es grupo de un individuo que proviene de un origen común, de un descendiente, es decir, de un mismo tronco, de un mismo padre. Esto es. Y el cuarto se nos dice del mismo patrimonio de la persona, es decir, las personas que tenían por ejemplo, gente trabajando con ellos o esclavos, entonces eran también personas que ellos tenían y todos los que vivían se formaban la familia. Y el último, entonces se nos dice, los esclavos pertenecían también a una persona y ellos formaban la familia. Esto es lo que realmente los romanos se manejaban y es lo que hasta el día de hoy se están realmente manejando. Y eso nosotros tenemos que entenderlo. Ahora bien, para explicar esta parte, vamos a tomar el ejemplo que el Señor nos dio. Y a partir de este ejemplo, nosotros será que, ¿por qué voy a tomar este ejemplo? Porque el Señor partió de haber escogido a Abraham. A Abraham. Vamos a decir primero Abraham y luego será Abraham. Entonces, Dios escogió a Abraham. Y a partir de Abraham, entonces Dios tomó el tronco, porque ustedes que saben, después del diluvio, una vez más, el hombre se alejó del Señor. El hombre no quiso saber nada que de Dios una vez más, hasta que Nimrod se levantó, dijo, no, ¿qué tal de pronto habrá un diluvio más? Entonces sí empezó a construir la torre de Babel,
ustedes que saben eso, de esta Torre de Babel nació toda la idolatría babilónica que realmente hoy por hoy se conoce en los diferentes pueblos donde se está adorando. Entonces, la rebeldía, el enojo del hombre para con Dios por haber borrado a sus antepasados del diluvio, entonces ellos tomaron la decisión de apartarse porque ellos que pensaron de que no hay que fiarse en la palabra que de Dios, dudaron y Nimrod se encargó de apartar realmente a todo mundo del Señor a partir de Semiramis y ahí que nació el culto a Nimrod, el culto a Tamuz, de ahí que nació el culto a la reina de los cielos, de ahí nació todo en la Torre de Babel, que habíamos explicado que Babel en sumerio es Bab-Ilu, puerta de los dioses. Ahí nació toda la idolatría. Toda. Hoy en día esa idolatría lo transformaron en supuestamente nombre de santos, de San Pedro, de San por aquí, de María, todo eso, pero que todo eso es la idolatría basando en que el sol es el dios mayor, ¿cierto? Es Nimrod, el sol es Nimrod, la luna es la diosa que es Semiramis, que es cierto, y Tamuz, que es el hijo de ellos dos. Quiere decir que ustedes saben bien la Trinidad pagana. Ahí nació la Trinidad pagana. Y en Egipto es Horus, Isis y Osiris. Es decir, en cada pueblo van dando pero todo eso nació en Babilonia. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Como todos estaban adorando, estaban haciendo, Dios destruyó la Torre de Babel, los esparció por toda la tierra, pero cada uno llevó su costal de dioses paganos. Por esa razón, en todas las religiones, en todos los pueblos, es la misma cultura babilónica egipcia. Es decir, en todo, es lo mismo. Por más que los nombres cambian, hoy en día los indígenas cambian los nombres, pero es el mismo. Hoy en día el catolicismo cambian los nombres, pero es el mismo. Hoy en día todos los pueblos cambian, pero es lo mismo, es el mismo cuento. Entonces estos familiares que estaban adorando a sus dioses que habían dado inicio con la Torre de Babel, entonces el Señor hizo algo muy importante, que es en Génesis el capítulo 12, que es donde realmente vamos a basar para mostrar cómo Dios organiza su familia. Todos los otros familiares eran siervos de Satanás, porque adoraban a Satanás durante todo el tiempo. Después del diluvio, continuaron adorando a Satanás. Y Dios, para montarse una familia, entonces hizo lo siguiente. Génesis, el capítulo 12, encontramos este asunto. Vamos a leer a partir del verso 1 para llegarnos al verso 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ustedes se acuerdan que muy bien cuando Adán y Eva que pecó, Dios maldijo a la tierra, ¿cierto? Al maldecir a la tierra,
entonces todas las generaciones realmente estaban bajo maldición. Pero cuando Dios destruyó a todos estos, con los hijos de Noé, Dios hizo un nuevo pacto de que realmente Él no iba a destruir más al mundo por agua, sino el mundo ya queda reservado para el fuego. Entonces Dios puso su arco, que todo eso. Pero esa generación, después que murió Cam, murió Jafé, murió Sem, entonces los otros hijos de ellos, ¿cierto? Ahí aparece que Nimrod, de la familia de Cam, que era camitas. Entonces se comenzaron a propagar la falsa adoración. Entonces, ¿qué pasó? Ninguna familia estaba adorando al Señor. Ninguna familia. Y Dios llegó en la familia de Taré, que es cierto. Entonces Dios cogió a Abraham y le dijo, voy a hacer de ti una nación. Voy a hacer de ti mi pueblo. De ti. Y Abraham era viejito, ya no podía tener hijos, y Sara también era estéril. Para mostrarnos, Dios siempre parte de lo que no da fruto, de lo que no es, porque todo lo que Él toca fructifica, porque Él es la vida. Por esa razón apartó a Abraham y Sarai, y a partir de ellos construyó su tronco, es decir, construyó realmente lo que se llama familia. Y de la familia de Abraham se iba a recibir la bendición toda la familia de la tierra. Y efectivamente nosotros podemos ver esta gran bendición de Abraham se cayó sobre todos los seres humanos cuando leemos el libro de Romanos, el capítulo 5, el verso 12, que reza de la siguiente forma. Romanos 5, verso 12, nos dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cierto? Entonces la maldición se regó sobre todo el planeta, sobre todo el género humano, sobre todos los seres. Si bien es cierto, hoy en día hemos visto a muchos que se creen la última Coca-Cola del desierto, que se creen las mejores razas, que se creen los triple papitos o triple que mamitas, pero no, todo eso es puro falsedad, porque la maldición se regó sobre el planeta y todos nacen bajo la maldición. Ahora bien, como el Señor sí había hecho esta promesa de que a través de la descendencia de Abraham, iba a bendecir a todas las naciones, encontramos realmente a través del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué sucedió? De que toda la tierra ha sido realmente bendecido. Y no dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Mire bien eso. Desde Adán hasta Moisés estaba reinando la maldad, en todo el sentido de la palabra. Y aún los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Y nos dice, verso 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia
y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es decir, el Señor Jesucristo es la bendición, mire bien eso, es la bendición de Dios para la familia humana, para la raza humana. Así como Adán se trajo la maldición por el pecado, el Señor Jesucristo trajo la bendición. Por esta razón se nos dice, el Señor Jesucristo es el segundo Adán, porque en él está la bendición para toda la raza humana. Una cosa es que la raza humana no quiere aceptarlo. Todos los pueblos, todas las naciones, todas las familias no lo quieren aceptar. Es una cosa, pero de que Dios respondió y bendijo, sí, porque el Señor Jesucristo es la bendición de las familias. Porque el Señor Jesucristo es el Dios hecho humano para elevar hacia el trono de Dios a la raza humana. Entonces se nos dice, como con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificar. Es decir, cuando el pecado abunda, la gracia de Dios sobreabunda, ¿cierto? Y esta gracia que sobreabunda es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la bendición de la raza humana. Nunca se vayan a olvidar eso. Yo he visto a la gente llamar un trabajo una bendición, pedazo de comida una bendición, llaman dinero bendición, llaman todo bendición. No, la bendición de la raza humana tiene nombre propio, la bendición de la familia tiene nombre propio, se llama el Señor Jesucristo. Porque Papá Dios había dicho que iba a bendecir la raza humana a través de la descendencia de Abraham. Por esa razón, todos nosotros que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador, no estamos bajo maldición, estamos bajo bendición. Y aún la bendición está extendido para todos. Una cosa es que no todos lo aceptan, pero la bendición está, ¿ok? Para que no haya confusión. Yo he escuchado a la gente que hablar de maldición generacional. Ellos que dicen, entonces hay una maldición generacional que descansa. No, sí, ¿por qué? El pecado trae maldición, es verdad, pero realmente esta maldición fue quitada por el Señor Jesucristo. Y ahora bien, los que no aceptan al Señor Jesucristo, entonces continúan viviendo en su maldición, porque rechazan al Señor Jesucristo. Pero los que hemos aceptado al Señor Jesucristo, no hay maldición generacional. ¿Ok? El pueblo de Israel sí tenía que la tendencia de esta misma idea, ellos que decían unos proverbios, los padres comen las uvas agrias, pero a los hijos se les dan que la dentera. Dios llega y dice, este refrán nunca más se repetirá en Israel. Los hijos no tienen por qué pagar por los pecados de sus papás. A pesar de que hemos visto que el Señor que llega y dice que castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 4ª generación, pero el Señor llega y dice también, esto no se va a cumplir más. ¿Por qué?
Él llega y dice, los hijos no llevarán la maldad de sus padres. El que peca, éste morirá. Ningún hijo está condenado bajo la muerte por los pecados de sus padres. ¿Ok? Ni los padres llevarán el pecado de sus hijos. El que peca, éste morirá. El Señor fue muy claro. Y aún mayor todavía con el Señor Jesucristo, cuando la Escritura sino dice, serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué serás salvo tú y tu casa? El que acepta el Señor Jesucristo, la bendición llega a este hogar. La bendición que es el Señor Jesucristo llega a este hogar. Ahora la bendición está extendida sobre este hogar a través de este Hijo de Dios. Y todos los que viven en esta casa, en este hogar, en esta familia, pueden ver perfectamente, pueden disfrutar del resplandor de la bendición de Dios. Es decir, pueden disfrutar la presencia del Señor Jesucristo en el hogar. ¿Qué significa eso? Significa todos los miembros de este hogar, todos los miembros de esta familia tienen al Señor Jesucristo ahí, en la persona de su Hijo ahí, de este cristiano que ama al Señor, que se dedica al Señor. Él está viviendo en medio de todo, entonces la salvación está ahí. Pero solamente, únicamente, va a recibir la salvación el miembro de la familia que lo acepta. Por esa razón, nosotros tenemos que entender, la salvación tampoco es herencia. No, el Señor también es muy claro en eso cuando Él explica. Si Noé, Daniel y Job estuviese presente, no se salvarían a ninguno, sino se salvarían solamente a sus propias almas. A veces nosotros tendemos de vender la idea a la gente, porque a veces yo he escuchado a hombres, a pastores, a familias que dicen, no, es que nace en una familia cristiana, por ende es cristiano. No, señores. Nosotros hemos podido ver el ejemplo del pueblo Israel. Todos nacieron en el pueblo Israel, que significa el que ha luchado con Dios y ha ganado, el pueblo de Dios. Pero el Señor Jesucristo sí dijo, muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán en la mesa con Abraham, mientras vosotros, hijos del reino, serán echados fuera. Es decir, que nadie vaya a venderse la idea por haber nacido en un pueblo cristiano, por haber nacido en una familia cristiana, y tiene su salvación asegurada. No, tiene la luz ahí en medio. La salvación está ahí en medio. Pero cada uno de los miembros tienen que decidir si quiere ser salvo o no. La salvación no es colectiva. Por esa razón el Señor Jesucristo fue muy claro. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio. El que creyere. Mire bien eso. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Pero el que no creyere, ya ha sido condenado por no creer. Pero la luz llega al hogar. La luz llega a esta familia. Cuando el Señor llega y dice, tú y tu familia, tu gente será que salvo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. No significa automáticamente que tú aceptes el evangelio, todos son salvos. No. Significa
Tú eres la luz en medio de ellos y a medida que tú vas brillando, ellos están viendo la salvación, están viendo al Señor Jesucristo. Ellos tienen la oportunidad de aceptar al Señor Jesucristo también como su Salvador. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Es un privilegio que se da a las familias. Entonces, cuando alguien acepta que porque nosotros no podemos perdernos de vista, cuando el Señor llega y dice, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El Señor Jesucristo llega y dice, yo no he venido a traer paz en la tierra, sino a traer espada. El enemigo del hombre, el padre en contra de hijo, hijo en contra de padre, madre en contra de hijas, hijas en contra de madre, nuera en contra de su suegra, suegra en contra de nuera. Es decir, todo eso sí nos muestra. Pero si el papá de la familia, el pater family, acepta al Señor Jesucristo, Él es la luz del Señor Jesucristo en medio de toda su familia. Y esta familia tiene su ejemplo y puede que a través de este pater de familia, este padre de familia, entonces los otros toman decisiones para aceptar al Señor Jesucristo. O si es la mater familia, es decir, la madre de familia que acepta al Señor Jesucristo, ahí la salvación está ahí porque la salvación tiene nombre, se llama el Señor Jesucristo. No es X o Y actuar, no. La salvación es el Señor Jesucristo. El que está en el Señor Jesucristo, la salvación está en su hogar y los otros pueden tener el privilegio de ver brillar al Señor Jesucristo a través de su Hijo que está ahí en medio de ellos. Entonces pueden ellos tomar la decisión de aceptar esta salvación que es el Señor Jesucristo o de rechazar esa salvación. Y mire bien, hermanos, el tremendo compromiso que nosotros tenemos sobre nuestro hombro y que a veces nosotros no entendemos. En el lugar donde el Señor nos siembra, somos su representante. A través de nosotros pueden ver la gloria del Señor. A través de nosotros, la bendición de Dios, que es el Señor Jesucristo, se manifiesta. Y las personas que están alrededor nuestro tienen la oportunidad de ver esta gloria del Señor Jesucristo y pueden aceptar al Señor Jesucristo como su Redentor y Salvador, así como Dios había escogido a Abraham para que a través de Abraham entonces todo el pueblo de la tierra fuese bendecido, compromiso que no cumplió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía que ser luz a todas las naciones, pero no lo cumplió. El Señor Jesucristo apareció para cumplirlo, porque el Señor Jesucristo es la luz del mundo, es la luz de todas las familias de la tierra, es la bendición de todas las familias de la tierra. Y por esa razón parte el que acepta al Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Pero tu hijo tiene que creer. Tu esposa tiene que creer. Tu esposo tiene que creer. Tu papá tiene que creer. Tu mamá tiene que creer. Tus primos, tus hermanos tienen que creer. Pero tú eres esta bendición en medio de ellos. Y a través tuyo, ellos pueden aprender a conocer
a Dios. Es decir, a conocer al Señor Jesucristo. Israel era la fama del Señor, era la gloria del Señor. Y todo mundo que veía habían entendido para ser judío, para adorar a Dios, tenían que hacerse hebreo, tenían que hacerse judío, o tenían que hacerse israelí, y tenían que practicar la religión de ellos. Porque solamente ahí estaba el Señor Jesucristo. Es lo mismo hoy en día. Todos nosotros, donde quiera que el Señor nos siembra, somos sus hijos en medio de la oscuridad, y Él nos dice, cuando nos plasma en esta familia, nos plasma en este hogar, las tinieblas salen volando y tenemos que brillar. Por esta razón Él nos dice, luz del mundo sois. Vosotros sois la luz del mundo. Es decir, nosotros somos la luz de Dios en medio de todos los lugares, las familias donde realmente hemos sido sembrados. A través de nosotros tienen la oportunidad, así como a través de Israel, todas las naciones tenían la oportunidad de aceptar. Pero Israel defraudó al Señor y perdió este privilegio. Aunque hoy en día continúan tratando de decir es que nosotros somos un pueblo bendito y todo el mundo cree este cuento, pero es un cuento. Porque ya el bendito se llama el Señor Jesucristo. Y por esa razón hemos dicho, todo aquel que quiere ser salvo tiene que aceptar al Señor Jesucristo. Hemos visto que la gente dice, no, es que Dios va a construir otra vez a Israel. No, ya Israel ha sido construido. El Señor Jesucristo es el primogénito de Dios. Es Israel de Dios. Y a través del Señor Jesucristo, Dios está formando su pueblo, su reino. Por ende, cualquier israelita para ser salvo tiene que aceptar al Señor Jesucristo como su Redentor y Salvador. Tiene que hacerlo. Si no lo hace, muchos vendrán de oriente y de oriente y se sentarán con Abraham en la mesa porque han aceptado al Señor Jesucristo. Y los hijos del reino se lo han echado fuera porque no han aceptado al Señor Jesucristo. Esa es la salvación que de Israel. El Señor Jesucristo es la salvación de Israel, es la salvación de los gentiles, es la salvación de los musulmanes, es la salvación de los asiáticos, es la salvación de los árabes, es la salvación de los europeos, es la salvación de los latinoamericanos, es la salvación de los africanos, es la salvación de los norteamericanos, porque el Señor Jesucristo es esta simiente, es esta bendición, es esta descendencia de Abraham. Por esa razón, todas las familias, Dios había dicho, será bendecido, porque el Señor Jesucristo es esta gran bendición de Papá Dios, donde todos, absolutamente todos, para ir al cielo, para ser hijo de Dios, tiene que aceptar al Señor Jesucristo. Es inevitable. Esto sí es inevitable. El que pretende ir al cielo, el que pretende llamarse hijo de Dios sin el Señor Jesucristo, está engañándose. Está engañándose. Yo he visto a muchos, dicen que hay que orar por los judíos. Sí, claro que sí hay que orar. O mejor dicho, no por los judíos. Yo vuelvo y digo, por Israel. Porque los judíos ya no se conocen. Porque realmente cuando entraron los asirios, destruyeron a Israel primero. Y luego entra Nabucodonosor y destruyó a los judíos. Entonces
y después se agruparon y formaron otra vez, pero llegó el Imperio Romano, los cogió, los disipó por todo el reino del Imperio Romano. Ahora todo lo que vemos se llama Israel, pero nadie sabe a ciencia cierta quién es de la tribu de Judá, de la tribu de Dan, de la tribu de Manasés, de la tribu... No, nadie, si lo que sabe. Ellos pueden pretender decir, no, es que nosotros hemos guardado un árbol genealógico. Pero nosotros sabemos que perfectamente este árbol genealógico, el papá, el tronco, es el Señor Jesucristo. Por esa razón, Él dice, yo soy la vid verdadera. La vid que era el pueblo de Israel fue desgajado. Ya no es. El Señor Jesucristo es la vid verdadera. Entonces todos debemos ser rama o pámpano de esta vid. Es decir, quien quiera que quiere ser salvo, indefectiblemente tiene que aceptar al Señor Jesucristo para ser miembro de la familia de Dios. Por esa razón, cuando nosotros leemos el libro de Gálatas, el capítulo 3, el verso 8, vamos a Gálatas, el capítulo 3, el verso 8, capítulo 3, verso 8, llega y dice así, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Previendo que todas las naciones, llámese chino, llámese japonés, llámese francés, llámese americano del norte o del sur, llámese canadiense, llámese mexicano, llámese chileno, llámese que tiene que ser bendecido todas las naciones en el Señor Jesucristo. Hoy en día nosotros a veces hay cosas que vemos que no son. Por ejemplo, los judíos que dicen es que nosotros somos semitas. Entonces, quien quiera que dice algo en contra dice, es antisemitismo. Ellos se apropian de la generación de Sem. Pero si nosotros aquí nos vamos en la Biblia, en el libro de Génesis, el capítulo 11, que vamos a ver los descendientes de Sem. Afaxad, que son los chinos, los asiáticos, todos estos son descendientes de Sem. No son los judíos los descendientes que de Sem, que nomás la familia que de Sem. Aquí está, y a veces que la gente si no lo lea, que es cierto, entonces nos dicen lo contrario. Leamos que ahí en el libro de Génesis, el capítulo 10. Ahí están los descendientes de los hijos de Noé, Sem. Vamos a mirar los descendientes de Sem, que por ejemplo, si nos dice, los hijos... Si aquí dice, estas son las generaciones de los hijos de Sem, de Cam, de Jafé, a quienes nacieron hijos después que del diluvio. Los hijos de Jafé es Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubar, Mesec y Tira. Los hijos de Gomer iba dando. Y llega los hijos que de Cam y dice Cus, Mizraim, Fut, Canaán. Quiere decir, Cus es el padre de Nimrod y Mizraim es el nombre de Egipto y Fut y Canaán, que es cierto, y después nosotros bajamos y leemos toda la generación y nos llegamos realmente a la generación de Sem, es decir, los semitas,
Si hablamos de generación, todos los africanos son camitas, ¿cierto? Todos los europeos que se llaman, que todo eso son los de Jafé, son jafitas, y todos los de Sem, los asiáticos y del Medio Oriente. Entonces, si encontramos que aquí se nos dice, los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Afaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ur, Getar y todo. Y nosotros no podemos olvidar que Tare, el papá de Abraham, proviene de Sem y de Afaxad, de Eber, que es cierto, de Joctán, y proviene de todo eso para nosotros realmente hasta llegar a Abraham. Estos fueron los hijos que de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Es decir, el cuentico que de que cualquier persona que diga algo en contra específicamente de los judíos y le dicen es antisemitismo, en que entonces los africanos si podían decir cualquier cosa que hagan en contra de los africanos, entonces es anticamistas. Cualquier cosa que se hiciera en contra de los europeos que haya, entonces es anti-jefitas. No es que así. Entonces, todas estas que familias, Dios dijo, se iba a hacer bendecido a través del Señor Jesucristo. Y eso nosotros tenemos que tenerlo bien claro. Capítulo de Gálatas 3, el verso 29, llega y dice, y si vosotros sois de Cristo, mire bien esto, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. ¿Quiénes son los linajes de Abraham? Los que estamos en el Señor Jesucristo. Por esa razón, el Señor Jesucristo es la bendición de todas las familias de la tierra. Llámese africano, llámese europeo, llámese asiático, llámese australiano, llámese americano del norte, llámese americano que del sur. El Señor Jesucristo es la bendición de Dios sobre el planeta para cada familia. Significa, cualquier asiático que quiere ser salvo, tiene que aceptar al Señor Jesucristo. Cualquier africano que quiere ser salvo, tiene que aceptar al Señor Jesucristo. Cualquier ser humano que quiere ser salvo, tiene que aceptar indefectiblemente al Señor Jesucristo. Cualquier israelita que quiere ser salvo, tiene que aceptar al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es la bendición de Dios, es esta bendición que prometió en Abraham a todos el género humano, que es la familia humana. Ahora bien, a través del Señor Jesucristo, Papá Dios hizo algo maravilloso. Hizo algo maravilloso. ¿Cuál es este algo maravilloso? Dios se hizo humano para unir la humanidad con la divinidad. ¿Qué significa eso? El cielo se une con la tierra. ¿En la persona de quién? Del Señor Jesucristo. Por esta razón, en el Señor Jesucristo, ya no hay naciones. No. Todos. Uno somos en el Señor Jesucristo. Sin el Señor Jesucristo no hay nada. Cualquier familia que no acepta al Señor Jesucristo, acepta a Satanás.
Cualquier pueblo que no acepta al Señor Jesucristo, acepta a Satanás. Llámese como lo pueden llamar. Ustedes se acuerdan que el Señor Jesucristo sí decía, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y él decía, si vosotros fuerais realmente hijos de Abraham, me reconocería. Porque Abraham vio mi día y se regocijó. Todos. El que quiere ser salvo, se salvo en el Señor Jesucristo. Cualquier familia. Por esa razón, tú eres la bendición de Dios en la familia donde tú te encuentras. Y tu familia tiene oportunidad de aceptar esta salvación a través de ti. Mide el tremendo cometido que está sobre tu hombro. A veces nosotros decimos es que nuestras familias son incrédulos. Yo creo que nosotros deberíamos revisarnos a nosotros mismos que para ver si estamos realmente cumpliendo el propósito que el Señor tiene con nosotros al sembrarnos en X o Y familia. Porque el Señor Jesucristo vino a formar una nueva familia, una familia divino-humano. Divino-humano. Por esa razón, el Señor Jesucristo es la cabeza, es el segundo Adán de esta familia, ya no de polvo de la tierra, sino del cielo unido con la tierra. Y tú eres parte, y yo soy parte, y nosotros, donde quiera que nos siembra, la gente tiene que ver esta salvación y puedan creer y puedan aceptar al Señor Jesucristo. Por esa razón, Él dijo, el que cree en el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, que es la bendición, está en tu casa. Tú eres la bendición de Dios en tu hogar, en tu trabajo, en tu universidad, en tu colegio, en el lugar donde tú te encuentras, en el vecindario. Tú eres la salvación de Dios. Mis queridos hermanos, el tiempo se acabó. Nos llegamos ya hasta ahí, pero ya sabemos que la familia es Dios que lo organiza y la verdadera familia somos la familia en el Señor Jesucristo. Amantísimo y bendito Padre, te damos gracias en esta noche porque eres maravilloso. Maravilloso por hacernos entender estas cosas, donde no hay judío, no hay griego, donde no hay americano, donde no hay franceses, donde no hay argentinos, peruanos. No hay, porque rompiste todo eso y formaste un solo pueblo para la honra y la gloria tuya, un pueblo divino, humano, para la honra y la gloria tuya. Gracias por hacernos parte de este pueblo, bendito Dios. Y gracias por hacernos entender que somos tu luz en medio de estas gentes. Ayúdenos a brillar para la honra y la gloria tuya. Gracias por amarnos, gracias por darnos este bendito privilegio y ayúdenos a vivir solo por ti y para ti. En el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, que el Señor nos bendiga y nos guarde. Ya podemos entender perfectamente la terminología familia y sobre todo esta hermosísima y grandiosísima familia de Dios que tú y yo somos parte. Alabado sea nuestro Dios. Nos hablamos. Felicidades.